Pues es un gusto empezar ahora con tutoría 3 y desde luego tutoría 3 está a cargo del doctor Gustavo Moscoso, quien tiene obviamente el uso de la voz para hacer las presentaciones correspondientes. Muchas gracias, doctor Moscoso. Adelante. Gracias a todos, pues, bienvenidos. Eh, Vamos a continuar. Ya les dictamos ahí las líneas de los 5 minutos que ya les había comentado de las clases pasadas. Y empezamos con Julián para que en 5 minutos nos pueda exponer el desarrollo del tema. Sobre todo, me gustaría las conclusiones, ¿no? Y las propuestas que tienen. Yo creo que desarrolla muy rápido cuál es el tema, con cuántos capítulos desarrollan la parte en síntesis de cada importancia de su capítulo y más bien utilizar el tiempo para las conclusiones y la propuesta que tienen. Por favor, ¿estás, Julián? Sí, doctor, no sé si me escuchan. Sí, Julián. Sí, Adelante, Julián, tienes 5 minutos. Sí, gracias, buen día a todos, saludos. Eh, Mi tema es el voto electrónico como mecanismo para disminuir el abstencionismo electoral, el cual consta de 4 capítulos. En el primer capítulo, de manera general, hablo sobre las formas de gobierno, toco un poco tema general del Estado y considero que la parte medular pues es un poco analizando el papel de los partidos políticos, cómo han influido en la participación ciudadana. Actualmente son instituciones muy desgastadas. La ciudadanía ya no confía en los partidos políticos, sobre todo las tradicionales, y lo acabamos de ver en el proceso electoral. Hablo un poco también de las candidaturas independientes, como pues muchos candidatos independientes han optado también por integrarse a partidos o crear sus propios partidos, ¿no? Nuestro derecho de votar y ser votado también lo toco en este primer capítulo. Y en un segundo capítulo, pues ya empiezo a meterme con más énfasis a mi tema. Toco el tema de la participación ciudadana, las autoridades electorales que hemos tenido, la legislación electoral actual que existe, si está regulado o no regulado, esta parte de mi tema del voto electrónico, cómo, qué autoridades electorales, con qué autoridades electorales contamos, los institutos electorales locales, obviamente, que tenemos en cada uno de nuestro estado. Hablo del INE, de los principios rectores que tiene y que obviamente deben de ser analizados para darle legalidad al marco jurídico del voto electrónico, si se cumple o no se cumple estos principios que tiene el instituto o que debe de tener el instituto electoral para llevar a cabo las diferentes acciones, el papel también electoral del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, eh, también el papel de la Suprema Corte en esta parte jurisdiccional del voto electrónico, la legalidad. Se han presentado diferentes medios de impugnación, algunos proyectos de ley locales, ¿no? Sin embargo, en cuestión de legalidad, pues han dado el visto bueno, sobre todo por el tema de la autonomía, ¿no? Independencia con la que el INE debe de contar hasta el momento, ¿verdad? Porque sabemos también que existe ya una propuesta de reforma y llegamos al capítulo tercero, que es obviamente eh, la parte medular de la investigación, y obviamente debemos de saber que el voto pues también tiene sus características, ¿no? El voto tradicional, abordo el voto, las características del voto tradicional, y pues todos sabemos que nuestro voto debe ser de carácter libre, directo, personal, ¿no? Secreto e intransferible.
¿no? Entonces, hablamos del voto de manera general, el voto electrónico, en qué consiste este voto electrónico, los antecedentes. No es algo pues muy novedoso, ¿no? Esta parte electrónica del voto tiene sus ya antecedentes desde 1869. También abordamos la definición del voto electrónico, que en sentido amplio pues es todo mecanismo de elección en el que se utilizan cualquier tipo de medio electrónico en cualquiera de las distintas etapas de un proceso electoral, ¿no? Sabemos que el proceso electoral tiene diferentes etapas, pero pues el voto electrónico pues consiste en que se haga uso de esta tecnología. Los tipos de voto electrónico que existen, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de voto electrónico, pues pensamos que quizás solamente es el voto por la red, por internet, y no, si ya dijimos la definición, es también en nuestro país hemos utilizado el voto electrónico, sobre todo de manera paulatina, de manera piloto, en algunos estados como Jalisco, como Coahuila, y son urnas electrónicas, ¿no? Creadas o bueno, llevadas a cabo por el Instituto Nacional Electoral y que es otra modalidad del voto electrónico, es lo que se ha estado implementando como pruebas piloto en nuestro país. Sin embargo, también tenemos la regulación ya del voto electrónico en el extranjero, que prácticamente una estadística es que más del 80% de los que se registraron optaron por el voto por internet, que nos da una señal de que la ciudadanía pues opta también por está optando por estos nuevos medios electrónicos. El día de hoy, pues muchas actividades las realizamos con, con medios electrónicos, y el voto electrónico en México tiene eh, diferentes retos que lo abordamos en el siguiente capítulo, pero en el capítulo tercero pues analizamos esta parte, ¿no? De también el derecho comparativo entre la forma de llevar a cabo las elecciones en Brasil, que prácticamente ellos lo llevan mediante urnas electrónicas. En el país les ha funcionado. Ellos han combinado también esta parte del voto obligatorio en ese país, ¿no? Y eso pues les ha dado un buen resultado hasta cierto punto. El tema de Estados Unidos, que ellos tienen diferentes también maneras de votar. En un capítulo cuarto, pues prácticamente abordamos las ventajas y desventajas del voto electrónico y los retos también que hoy existen, como qué retos. Pues no existe una regulación eh, jurídica como tal para llevar a cabo un proceso electoral por medios electrónicos. Sí está en la votación de los mexicanos radicados en el extranjero, pero en nuestro país no se ha establecido una legislación como tal. Es un reto. ¿Qué otros retos? Pues los delitos, ¿verdad? Los delitos informáticos que, que están al día, como cuáles, pues los famosos hackers, ¿verdad? Que los sistemas o la manipulación, ¿verdad? Que puedan tener pues estos medios electrónicos, ¿no? Y si se cumplen pues los principios rectores o las características de un voto electrónico. Bien, 30 segundos para tus conclusiones.
Bueno, como conclusión, pues hoy actualmente estamos en una era digital. En una era digital, muchas cosas las realizamos por medios electrónicos y por ende tenemos que empezar a mirar ya de manera concreta los retos, los desafíos, pero también llevar a cabo ya nuestro proceso electoral por esta votación o voto electrónico para pues establecer diferentes mecanismos, ¿no?, de participación ciudadana que nos ayuden a aumentar y pues informar que tengo capturado los 4 capítulos, me falta detallar el cuarto capítulo, que es obviamente la parte medular, sin embargo, tengo ya avances de esta parte. Muchas gracias. Gracias, Julián. Pues hay que apurarse porque ya estamos definiendo ya la tesis. Y hay que dar ese último esfuerzo. Vamos a continuar con María Imelda. Buenos Si no está, días. adelante, María Imelda. Tienes hasta 5 minutos. Sobre todo la parte de conclusiones y tu propuesta es la parte que más nos interesa. Adelante. Muchas gracias, doctor Moscoso. Saludo y agradezco al doctor Luis Ponce de León Armenta y al doctor Angulo su presencia y sus consejos. Voy a tratar el tema de la cláusula de sumisión en los contratos. Niega el derecho de acceso a la justicia. El fin de la tesis es comprobar que las cláusulas de sumisión expresa a determinada jurisdicción niegan el acceso a la justicia como derecho humano del justiciable. Nos limitaremos a los contratos civiles y mercantiles. El acceso a la justicia no es universal y se limita al arbitrio de las partes en una relación contractual que debe ser resuelta por el Estado. Las partes no deben someterse a una jurisdicción fuera de su domicilio. Para garantizar el acceso a la justicia, las cláusulas de sumisión deben ser limitadas a quien resuelve, pero no el acceso a la justicia desde el domicilio. Pueden aplicarse entonces nuevas tecnologías para garantizar el acceso a la justicia, pero vemos que esas nuevas tecnologías muchas veces no están al alcance de la mayoría o de un gran porcentaje de mexicanos. Por tanto, desarrollé 4 capítulos. En el primer capítulo hablamos de la garantía de acceso a la justicia. En el segundo capítulo, de la teoría del contrato y las nuevas formas de contratación en la era digital. En el tercer capítulo, la cláusula de sumisión, su constitucionalidad o su convencionalidad. Y por último, en el último capítulo, la libertad contractual. Mis conclusiones son: es violatorio de la garantía de acceso a la justicia la cláusula de sumisión que establece en los contratos un determinado tribunal de domicilio diverso al de las partes para dirimir sus controversias. Segunda conclusión: la sumisión expresa por competencias y formalismos es una limitación al acceso a la justicia. El acceso a la justicia debe ser respetado por el Estado. Por lo cual existen, en la tercera conclusión, desigualdad de condiciones. Una de las partes puede ser la que redacta el contrato y tiene una preponderancia significativa sobre todas las condiciones, principalmente sobre la elección de la jurisdicción específica en la cláusula de sumisión, lo que puede dar lugar a una situación grave de desventaja por la parte que se adhiere en el momento de firmar. Por lo cual propongo que la cláusula de sumisión expresa a determinada jurisdicción es violatoria de la garantía de acceso a la justicia, por tanto, debe tenerse como nula. Y propongo la redacción de artículos que deben ser insertados en la legislación. Debe tenerse como nula, no puesta o inválida en los contratos que así se señalen. La cláusula de sumisión expresa a una jurisdicción específica diferente al domicilio de las partes será considerada nula en el caso de que no se acredite haberse negociado o consensuado previamente por las partes firmantes del contrato. Será nula, esta es otra posible redacción, será nula toda cláusula de jurisdicción expresa inserta en un contrato de adhesión
cuando de manera objetiva sea demostrada fehacientemente el perjuicio del interesado o la parte más desfavorecida. En este caso puede ser un cliente en un contrato de adhesión o una persona que no obtuvo una asesoría previa y firmó el contrato sin darse cuenta de los efectos que podía haber en el futuro en caso de incumplimiento de cualquiera de las partes. Mi tesis consta de 4 capítulos, los cuales ya están terminados y ya están en el correo del doctor Moscoso. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Imelda. Y vamos a dar el uso de la voz ahora a la compañera Fernanda. Fernanda Gallo, adelante, por favor, hasta 5 minutos y la misma metodología, sobre todo las conclusiones y tu propuesta. Adelante. Sí, hola, buenos días a todos. Miren, pues mi tema es la niñez en la marginación ante la incorporación de una sociedad adulta. Consta de 5 capitulaciones, bueno, 6 con la conclusión, que dentro de las conclusiones hice varios apartados. Los capítulos, el primero es un análisis multidisciplinario de la niñez y del sistema de protección de las niñas, niños y adolescentes, los cuales tengo varias visiones: la visión jurídica, visión política, visión sociológica, visión económica, visión cultural y la visión de derechos humanos. Posteriormente tengo en el segundo capítulo un análisis del marco jurídico donde, bueno, he checado todas las legislaciones y todos los reglamentos, leyes, constituciones y tratados que tocan el tema de las niñas, niños y adolescentes y desde su protección. En la tercera capitulación hablo un poquito más, no tanto de la teoría jurídica, sino un tema de una teoría más sociológica y psicológica, y toco 3 teorías, que es la teoría de Anna Freud, Lacan y Vygotsky. Perdón. Análisis comparativo es mi 4º capítulo, donde únicamente me centré en Latinoamérica y una acción social dentro de Latinoamérica, porque la verdad yo no creí que fuera como muy, pues bueno, al contrario sentí que en lugar de estar ajustando y avanzando, cada vez que yo tocaba un tema o trataba de hacer una comparación en un tema de Europa u otro país, pues no, me estaba complicando muchísimo más, entonces quise solamente hacerlo en Latinoamérica. Y en el capítulo 5 lo hice a través de una medición empírica donde hice trabajo de campo y una investigación, ¿no? Entonces, desde un análisis de la realidad y las conclusiones. Entonces, mis conclusiones son: la primera, que bueno, creo que es la más importante, es las lagunas que existen del destino de los menores cuando cumplen su mayoría de edad, la falta de capacitación de las personas que tienen sobre todo la convivencia con los menores de edad desde sus primeros años, y las condiciones ambientales, o sea, todo lo que hace su día a día, y también la falta de registro o la incertidumbre del registro de los menores acogidos, ¿no? Entonces, pues ahí abre muchos capítulos pues de peligro incluso para los niños. Entonces, aquí hay tres puntos importantes dentro de mi conclusión, que es estándares de desarrollo y medida, o sea, desde una medida base y una situación no aspiracional, pero sí equitativa para todos. Buscar que sea una planeación desde el acompañamiento y no como una visión de caridad. Y bueno, dentro de esta conclusión también hice la propuesta legislativa, la propuesta económica, y en la propuesta general hice 13 directrices, perdón, con 3 capítulos diferentes, 5, 5 y 3. Entonces, en la propuesta legislativa hice ahí pues unos pequeños artículos que creo que serían fundamentales. En el tema de la propuesta económica hice un cuadro más o menos pues al día de hoy comparando con cuánto pudiera tener una vida digna estos niños, niños y adolescentes hasta la incorporación a su vida adulta. Y en estas propuestas generales, estas 13 directrices abarcan desde un tema psicológico, un tema sociológico y sobre todo un tema de plan de vida
y acompañamiento, porque pues no olvidemos que es mucho más fácil remediar la situación en su etapa de desarrollo, que es desde el nacimiento hasta, bueno, hay un poquito ahí como de, pues, las teorías psicológicas, pero pues en los primeros años de vida tiene que ser clave la alimentación y pues ya el plan de vida es un poquito más enfocado al tema de la adolescencia, poco antes de la integración a la vida adulta. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Fernanda. Muy interesante tema, con mucho impacto social sobre todo. Vamos a dar el uso de la voz a la compañera Claudia, por favor. Hasta 5 minutos para exponer la parte medular de su Buenos días. avance y sobre todo ya las conclusiones de la propuesta. Sí, aunque les voy a compartir pantalla y una disculpa, creo que traigo una calidad de internet baja, pero trataré de tener mi pantalla prendida. Bueno, el título de mi investigación es El derecho humano a la vivienda adecuada y su progresividad en México. Se realizaron todas las etapas para el desarrollo de la investigación en base a la opinión del doctor, su libro del doctor Ponce de León. Y bueno, pues se observó el fenómeno, fuimos aterrizando este fenómeno que deriva meramente de la pobreza y pobreza extrema que se vive en el país y esto pues propicia una calidad de vida deficiente para muchas de las personas. Aterrizamos en la situación de vida inadecuada que padecen varios de ellos. Se plantearon los problemas y se determinaron algunas causas. Una de las principales fue resaltar, obviamente, en una visión de la ONU Habitat, el porcentaje de pobreza y pobreza extrema que se reflejó en el 2018, fortaleciéndolo con las observaciones del Comité de Derechos Económicos Sociales de los DESCA, perdón, en relación a las cifras alarmantes y a la visita que se tuvo a México. De ahí se determina también de las causas que carecen las viviendas actuales en México, uno más de los elementos que están establecidos y bueno, pues que aquí ustedes los tienen visiblemente y a los cuales pues México se ha comprometido. Se empezaron a detectar causas, las políticas públicas deficientes o inexistentes también. Otra de las causas fue la política social y económica de México, que actualmente, en esta visión real, pues la distribución de la riqueza evidentemente no es equitativa y también todavía tenemos la inclusión, ¿no? Donde pues ese bien social pues no es como debiera ser, en este sentido justo. Se delimita el problema a analizar en este caso la vivienda durante los sexenios anteriores y presentes, se generaron las hipótesis, los objetivos generales, para llegar a 5 capítulos donde primeramente hablamos, obviamente, sus subtemas de los derechos humanos para poder ubicar el reconocimiento de ellos en el devenir de la historia, que se incorpore el derecho a la vivienda adecuada dentro de los económicos, sociales, culturales y ambientales. Hablamos ahora sí ya en el tercer capítulo del derecho a la vivienda adecuada, donde aquí resaltamos que no debe de ser vista únicamente como una fuente de riqueza, sino como un derecho al que van a acceder. Tenemos el derecho de acceder todos. Se diseñó también un capítulo exclusivo a las políticas públicas para observar aquí la mala estructura y bueno, pues todas las carencias y deficiencias que se tienen en el momento que se realizan. Y un quinto capítulo a consejo del doctor Moscoso, donde pues vamos a hablar de la progresividad y justiciabilidad del derecho humano a la vivienda y la realidad que tiene México, donde aquí pues se hizo un estudio o se fortalece esta progresividad y yo diría improgresividad, vaya, en base pues al marco normativo analizado, a jurisprudencias, tesis, contradicciones de tesis, los casos más relevantes, cómo se resolvieron en México en comparativa con otros detectados. Yo también únicamente toqué Latinoamérica, donde pues vamos a concluir prácticamente, bueno, aquí se hizo el cronograma, las fuentes de selección, hicimos conclusiones en cada capítulo para determinar las finales, donde, bueno, pues prácticamente se justifica
que no ha habido tal progresividad en cuanto al derecho de vivienda adecuada en México, puesto que se ha visto más como un negocio que genera riqueza y no como un derecho humano, donde estamos viendo pues la carente deficiencia de progresividad, porque en el último informe que tuvo México, del cual se está esperando ya las observaciones, pues vemos definitivamente que no ha habido un avance. Radica el punto fundamental en la pobreza, pobreza extrema. También concluimos que las sociedades modernas, pues estas sociedades modernas reclaman libertades individuales y colectivas, y que también los gobiernos muchas veces deben de redirigir, en este caso, su planeación, puesto que también vimos ahí dentro de las conclusiones que se ven afectados presupuestos económicos por poderes de ego, por malas direcciones, por una política que está bajo personas que no tienen esa capacidad precisamente, y las propuestas son el diseño de políticas públicas adecuadas, también dentro de la justiciabilidad, pues que también se mire y se atiendan a las disposiciones del marco normativo, porque estamos viendo que las resoluciones de México siempre le dan otra salida, a diferencia de las que se han dado en otras cortes. Tenemos los capítulos desarrollados, lo único que estoy haciendo ya es alinearlo en base a los requisitos que se nos piden del instituto para poder entregárselo al doctor, y bueno, pues estaría cumpliendo más o menos con mi cronograma, que aquí lo tienen ustedes visible. Sería todo, doctor. Muchas gracias, señora compañera. Y vamos a dar el uso de la voz ahora a la compañera Agripina, quien tiene hasta 5 minutos para exponer las conclusiones y su propuesta. Por favor, adelante. Y buenos días a todos. Yo voy a hablar de la migración, voy a hablar de la necesidad de reformas a las políticas. El título de mi tema es Necesidad de reforma a las políticas públicas en el Instituto Nacional de Migración a fin de garantizar la protección de los derechos humanos a los migrantes. Llevo avanzados 4 capítulos. Mi primer capítulo habla de lo que es la migración y toco el tema de qué es un migrante, cuáles son los principales motivos de migración, la migración en México, la migración a nivel internacional y el impacto migratorio a nivel global. En el capítulo número 2 hablo de México y migración y hablo de la normatividad vigente en México. Toco todo lo que es la Ley General de Población, la Ley de Migración, los tratados internacionales que México tiene signados con otros estados, ya sean convenios binacionales o tratados internacionales. Mi capítulo 4 hablo de las autoridades migrantes y a ella propiamente voy a tratar de la operación, la forma de organización y las estrategias y las políticas públicas que ha utilizado el Instituto Nacional de Migración. Hago una crítica de su política actual y su política fallida, y en mi capítulo 5 hago de las propuestas que yo tengo al Instituto Nacional de Migración. Bueno, yo me doy cuenta que en materia de migración hay tres puntos, y de hecho dentro de mi investigación las desarrollo, que son las autoridades que tienen contacto con el migrante, que son en 3 aspectos, que es el de ingreso, el de estación y tránsito que le llaman, y las autoridades de salida. Entonces, incluso dentro del Instituto Nacional de Migración, que es lo que yo planeo ver, está la Dirección General de Regulación y Archivo Migratorio, que es la que prevé los ingresos de los migrantes. La Dirección General de Control y Verificación Migratorio es donde está el punto de alojar la estancia de los migrantes. Y el tercero que les decía yo, que es el de retorno, que sería la Dirección General de Protección al Migrante y Vinculación. También tiene cuenta con una Dirección General de Administración, que es la que yo voy a proponer las reformas, que es la que administra el capital humano del Instituto Nacional de Migración, y ahí verificaríamos sus tres aspectos, que es el de las autoridades que tienen contacto con el ingreso, las autoridades que tienen contacto con la estancia,
y las autoridades que tienen injerencia con el retorno. Bueno, ¿por qué quiero hacer propuesta ahí? Porque al hablar de migración en México, causa un impacto no solamente a nivel nacional, sino internacional, y como yo lo había propuesto desde un inicio, tiene un impacto político, social y económico, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. También yo quiero ver la medida de satisfacción que tiene la población mexicana, la aceptación que tiene hacia el migrante, la forma en que percibe el de interactuar del migrante con el nacional, y a nivel internacional, cómo influyen esas políticas públicas para la aceptación de, válgame la redundancia, de la aplicación de las políticas públicas en materia de migración que tiene nuestro país, ya sea en el impacto eh, para invertir en un impacto de seguridad, porque al hablar de migración hablamos de tres flujos: migrantes que quieren permanecer en territorio nacional, migrantes de tránsito y los migrantes de paz. Entonces, haciendo un análisis global del análisis de la opinión que se tiene o de los resultados que se tienen en las políticas públicas en el Plan Nacional de Desarrollo de este sexenio. Algo decía de cierto el maestro, que hay que ver las fuentes, no solamente históricas, sino las presentes, y hay que ver que vamos a tener una migración o un cambio de gobierno. Entonces, eh, si concluyo mi tesis, que aún me faltan y con el cambio de gobierno no va a ser posible, voy a tener que tomar en cuenta los cambios que va a tener nuestro país en ese punto de vista. Entonces ya tengo avanzado mi capítulo 1, 2, 3 y 4, que habla propiamente de todo lo que es la migración en México, el impacto, las autoridades y las políticas públicas actuales. Y estoy trabajando mi capítulo 5, que es las propuestas, que como ya les había dicho, mi propuesta es en cuanto a una mejor capacitación de los operarios del Sistema Nacional de Migración, y hago una crítica a sus procesos de selección, reclutamiento de personal, la forma de distribución del presupuesto, y hablo de las estancias de tránsito que se tienen, la forma en la que operan. Básicamente eso sería mi trabajo de investigación. Muchas gracias, compañera Agripina. Te agradecemos tu exposición. Damos paso al compañero Fidel. Sí, bueno, buenas tardes. Adelante, ¿Sí se me escucha? Sí, ¿verdad? Fidel Eduardo. Sí, bueno, buenas tardes. Buenas tardes a Jorge Ponce de León, buenas tardes al doctor Angulo y bueno, buenas tardes al maestro Jorge Mota. Bien, el tema de mi tesis lo he titulado Rango constitucional de los tratados internacionales en México. Esto nace de la idea de un problema que es bastante añejo, de finales del siglo XIX. Sin embargo, cuando menos aquí en México no ha terminado de resolverse, y es lo que yo propongo resolverlo finalmente, ¿verdad? Un problema que se suscita cuando hay discrepancia entre el derecho interno y el derecho internacional, sobre todo el que está plasmado en tratados. Bien, mi tesis la estructuré de la siguiente manera. En la introducción, pues hago el planteamiento del problema y señalo cómo voy a desarrollar toda la investigación. Un capítulo primero, donde hablo de antecedentes y evolución de los tratados internacionales. Aquí es algo histórico para que se conozca que desde más de 2000 años antes de Cristo ya se suscribían tratados hasta nuestro siglo XXI actual, en fin. Un capítulo segundo que titulo Derecho de los Tratados Internacionales. Aquí se hace prácticamente un análisis exhaustivo
de lo que fue la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados de 1969. Un capítulo 3, regulación jurídica de los tratados internacionales en el derecho interno mexicano. Hago referencia y análisis a todas aquellas normatividades, aquellos reglamentos, todo aquello que hay en nuestro sistema jurídico mexicano que tiene que ver con precisamente estos tratados internacionales. En un capítulo 4, titulado Conflictos sobre la jerarquía de los tratados en la doctrina y en el derecho comparado. Aquí manifiesto lo que los grandes doctrinarios, tanto nacionales como de otros países, han expresado a propósito de este problema, y por otro lado también lo que las legislaciones de otros países tienen también a propósito del conflicto planteado. Y finalmente un capítulo 5 donde se habla de la jurisprudencia en los conflictos sobre la jerarquía de los tratados. Aquí esta jurisprudencia en este capítulo es jurisprudencia tanto de la Corte Internacional de Justicia, es jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por supuesto principalmente también aquí incluimos la jurisprudencia mexicana. Bien, las conclusiones a las que llegamos fueron las siguientes. En los tratados internacionales y en la jurisprudencia internacional es clara la rectoría del principio de la primacía del derecho internacional. Por otro lado, la doctrina es partidaria de un monismo internacionalista. En el derecho comparado, pues encontramos de todos, a países que le dan primacía al derecho internacional, otros que le dan primacía a su derecho constitucional, otros que ni siquiera tocan el tema, o algunos otros que se hacen encajar en lo que llamaríamos teorías dualistas. La correspondencia diplomática de gobiernos entre los estados de la comunidad internacional es contundente también al señalar la necesidad de cumplir con los compromisos y las obligaciones internacionales. También en cuanto al análisis que hicimos precisamente de la jurisprudencia mexicana, concluimos que ha habido varias posturas. Las primeras eran que, bueno, la Constitución tiene supremacía sobre los tratados, pero también encontramos algunas donde se señala que los tratados internacionales, cuando los conflictos se susciten en relación con derechos humanos, deben ubicarse a nivel de la Constitución. Esta ya es más reciente, es más actual. Otra más nos dice derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución hay una restricción expresa al ejercicio de aquellos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional. Y bueno, la más reciente, ¿no? La de la prisión preventiva oficiosa, forma en que debe interpretarse la restricción constitucional a la libertad personal contenida en el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución General, derivado precisamente de las condenas al Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y conforme a la doctrina y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, también encontramos aquí que son dos artículos los que son fundamentales en nuestro sistema jurídico y sobre todo en la Constitución, el 133 y el artículo 1 reformado por allá en el año del 2011. El artículo 133 concluimos que adopta una postura monista interna y el artículo 1 adopta una postura monista internacionalista. Bien, dentro de las propuestas están las siguientes. Determinar y especificar la jerarquía de los tratados en el sistema jurídico mexicano, particularmente en la Constitución. Adecuar el artículo 133 constitucional al contexto histórico actual. Que para evitar un posible conflicto entre la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y los tratados internacionales, se adopten las siguientes medidas. Que no se reforme la Constitución cuando ello implique contrariar un compromiso internacional o en su defecto se denuncie previamente el tratado. Que cuando un tratado internacional afecte una disposición constitucional, deba ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución
antes de ser aprobado por la Cámara de Senadores. Que la soberanía mexicana se interprete a la luz del siglo XXI y no del concepto que en su oportunidad nos regaló Juan Bodino. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise la constitucionalidad de un tratado antes de someterlo a la aprobación del Senado. Si el tratado que se va a concluir contraviene la Concluir, Constitución... favor, Eduardo, por favor, puede concluir unos 10 segundos. Sí, propongo finalmente cómo quedaría redactado el artículo 133 constitucional. Ahí ya se establecería de forma nítida cuál sería la jerarquía de los tratados en relación a otro tipo de ordenamientos, y también propongo la redacción del artículo 1, que ahí no se involucre con la jerarquía de los tratados, simplemente se diga que se va a proteger de acuerdo a los tratados internacionales, pero el artículo 1 no se meta con la jerarquización de los tratados. Gracias. Muy interesante, Eduardo, muchas gracias. Obviamente tendremos la oportunidad de estar en tu examen de grado y los demás compañeros leer la tesis en su momento. Finalmente, la compañera Getzabe. Gracias, doctor. Hasta Buenas 5 tardes. minutos, por favor, Getzabe, para responder. Gracias, Gracias. adelante. Buenas tardes, un gusto volver a coincidir con todas y todos, ¿no? Mi investigación que desarrollé con el apoyo y la dirección del doctor Moscoso tiene por nombre Ponderación de Derechos Humanos en el Orden Social, análisis de la prevalencia del interés individual sobre el general. Tuvo una estructura de 5 capítulos, o mejor dicho, tiene una estructura de 5 capítulos. El capítulo 1 se denomina Dignidad Humana y de los Derechos Humanos, y básicamente aquí hablamos de aspectos generales que tienen que ver con estos temas y un poquito tratar de ver o resaltar esta pluralidad que existe y esta convivencia que existe entre los diferentes derechos humanos que se tienen. El capítulo 2 lleva por nombre Restricciones, suspensiones y limitaciones de los derechos humanos, que demuestran que no son absolutos, y básicamente pues ese era el objetivo de este capítulo, demostrar que aunque se nos tienen que garantizar, pues no son absolutos, sino que tienen sus límites. Este se trabajó a manera de una comparativa internacional. Se tocaron países como Alemania, Colombia, El Salvador, España, Estados Unidos y desde luego que México. Nuestro tercer capítulo lleva por nombre Herramientas jurisdiccionales para la ponderación de derechos humanos. Aquí ya nos metimos a las cuestiones de ponderación, teorías conflictivistas, no conflictivistas, algunas teorías argumentativas como la de Robert Alexis, Ronald Dworkin. También ya nos adentramos a los principios interpretativos como el principio de progresividad, el de interpretación conforme, el pro persona. Hablamos también del test de proporcionalidad. Y se generó también ahí una parte de análisis de sentencias, específicamente se analizaron 6 sentencias que nos ayudaron a identificar estas herramientas que los juzgadores están incluyendo dentro de sus análisis, ¿no? O de sus razonamientos. El cuarto capítulo, pues ya se adentró al análisis del interés individual frente al interés general y el orden social en la ponderación de derechos humanos, donde se describieron y se conceptualizaron pues el interés individual, el interés general, cómo tiene su efecto dentro de los derechos humanos, y también se habló un poquito del orden social, igual cuál es el impacto que tiene dentro del tema de los derechos humanos. Aquí se analizaron obras clásicas como el Contrato Social de Rousseau, Leviatán de Thomas Hobbes y 2 tratados sobre el gobierno civil de John Locke, que de cierta forma hablan de cómo la parte del interés general pues ha sido primordial para esta organización que tenemos socialmente, ¿no? Y un último capítulo que fue un estudio de casos relevantes donde precisamente ya se ponderaban el interés individual en oposición al interés general. Se analizaron 5 casos: el caso Serena de Italia, el caso Verónica de Colombia, el caso del tabaco en México, el caso del cannabis y el THC en México, y el caso de derechos de reunión y manifestación versus salud pública en España, que pues es incluso reciente con el tema de la pandemia. Fue con el objetivo de ver en estos casos qué se privilegió, si el interés individual, el general, y obviamente pues cómo fue a cabo el razonamiento para saber si se hizo de forma correcta o no, conforme a lo que ya habíamos analizado en los capítulos restantes, ¿no? Tuvimos por ahí ya un apartado de discusión final de toda esta información que se recolectó, y pues llegamos a la parte de las conclusiones, donde aquí se pudo concluir
que si bien se establece que el interés general debe de prevalecer sobre el interés individual, este no tiene que ser en forma automática, sino que se tiene que hacer a través de un ejercicio de ponderación. También concluimos que los derechos humanos no son absolutos, tienen sus limitantes y se tienen que establecer para mantener ese equilibrio. Se concluyó que tanto los principios interpretativos, las teorías que existen para aplicarse en las ponderaciones de derechos humanos se enfrentan al problema de la subjetividad, porque muchas de ellas quedan al criterio del juzgador, lo cual pues hace que tengamos diversos criterios en situaciones muy similares. También se concluye que es necesario fortalecer las herramientas jurisdiccionales que utilizan los juzgadores y sobre todo unificarlas para otra vez evitar ese multiplicidad de criterios que se tienen y que al final luego se terminan contradiciendo. Y se concluyó que se confirmó la hipótesis que partía de que era necesario establecer un instrumento que permitiera ponderar, valorando las afectaciones que tiene al orden social en el tema de ponderaciones de derechos humanos. ¿Qué se propone? Bueno, pues siendo congruentes con las conclusiones, se hace la propuesta de un instrumento para la ponderación de derechos humanos que ya tenga esta característica de objetividad. Es un instrumento que se compone de 20 interrogantes, donde se tocan aspectos fundamentales, aspectos normativos, limitativos, restrictivos, aspectos del orden social y aspectos de la esfera individual, donde la idea es que el juzgador resuelva o responda preguntas en cada uno de los derechos que se están ponderando y cada respuesta le da un valor numérico. Al final la idea es que el juzgador pues sume los puntos que obtiene cada derecho humano y obviamente el que mayor puntaje tenga, pues es en este caso al que se le tendría que dar prevalencia, ¿no? Yo espero cuando se tenga la oportunidad de defender el trabajo, poder mostrarles más a detalle en qué consiste este instrumento, que me parece muy interesante y que obviamente en la parte de las propuestas también lo pusimos a prueba y efectivamente pues dio resultados que parecen favorables. Y básicamente en eso consiste. A mencionar, ya fue enviado el trabajo al doctor Moscoso, ya está en revisión y esperando observaciones para poder pulir todavía más el trabajo. Les agradezco por su atención. Gracias y felicidades, Jezabel, igual que a todos los compañeros. Con esto damos cuenta, estimado señor rector, de cada uno de estos alumnos que han trabajado y han terminado la tesis. Obviamente faltan los detalles y pulimientos necesarios, pero bueno, le regreso el uso de la voz. Bien, nos da mucho gusto el saber que ya hay 7 tesis listas para la revisión final y que pues van a traer como consecuencia que a partir del 1 de agosto podamos programar exámenes de grado de quienes hayan concluido sus estudios a través de su tesis de grado en el contexto de la eficiencia terminal al 100% que tiene este instituto, su instituto de eficiencia terminal del 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que es inmediatamente terminando este semestre último, su 4º semestre de doctorado, pueden inmediatamente iniciar los trámites para su obtención del grado correspondiente. Entonces, ¿qué sigue para ustedes? Bueno, primero que su tutor les revise su tesis y que les dé una evaluación. Obviamente que quien no concluyó la tesis en los términos señalados por su tutor tendrá que volverse a inscribir en tutoría 3. Pero todos los que concluyeron pueden ya iniciar a partir de agosto sus trámites para obtener el grado. Trámites que van en 2 sentidos. Un trámite para obtener su certificado total de estudios, que es importantísimo ante la Secretaría de Educación Pública, que ahora está más sencillo, todo es electrónico.
es un trámite que se tiene que hacer ante la Secretaría para que tengan ustedes un certificado total de estudios de doctorado. Con ese certificado total de estudios de doctorado se programa su examen de grado. O sea, van en dos sentidos, el trámite administrativo y el trámite académico. En el académico ustedes solicitarán su examen de grado a la coordinación académica y la coordinación académica establecerá pues la fecha de su examen de grado. Y obviamente para la fecha tendrán que entregar ustedes su tesis pues ya lista, encuadernada y todo para que obtengan su grado. Entonces, aquí es muy sencillo el trámite, no tiene mayor problema. El que hacemos nosotros, el trámite del certificado total de estudio lo hacemos nosotros, no se preocupe. Tendrá nada más que esperar a que una vez que nosotros tengamos las calificaciones de todos sus tutores, con estas calificaciones, en nosotros hacemos el trámite ante la Secretaría de Educación Pública, el trámite administrativo. Y concluyendo este trámite, procedemos pues, a programar su examen de grado. Entonces, yo las y los felicito por el esfuerzo que han realizado y pues ustedes habrán observado que en este plan de estudio del doctorado, bueno, no solo el doctorado en Derecho, sino también el doctorado en Economía, Administración Pública, Ciencia Política, utilizamos la técnica. La técnica consiste en lograr el mejor resultado con menor esfuerzo posible. Aquí ustedes están logrando resultados con el menor esfuerzo posible y resultados profundos, concretos. Están aplicando una metodología científica que pues desafortunadamente no se aplica en muchas instituciones, simplemente se hacen recopilaciones y ya. No, una tesis no debe ser una recopilación, el nombre lo señala, es una tesis. Es un punto de vista científico sobre un tratamiento que se hace a un fenómeno concreto, un fenómeno al que se le da tratamiento científico y bueno, el tratamiento científico trae como consecuencia una propuesta muy concreta para una mejor convivencia en el país. Sus temas son interesantes, los que hemos observado a través de este coloquio final, para ustedes final, para los compañeros del tutoría 2, pues todavía tendrán que cursar un semestre más y para lograr su coloquio final. Los de tutoría 1, pues todavía tendrán que cursar 2 semestres más de tutoría. Pero esto es acompañados con sus directores de colegio. A los directores de colegio, nuestra gratitud, nuestro agradecimiento por el esfuerzo que siempre realizan en torno al instituto, donde entregan su tiempo y su sabiduría para seguir participando en la tarea de descentralizar y desconcentrar la educación superior en México y también en la investigación científica. Entonces, pues ya ustedes están, esta última etapa de tutoría académica es aplicación de los resultados. Ya ven que obviamente que en esta aplicación de resultados también ustedes están transitando por la etapa número 4, que es escritura de lo desarrollado. Ustedes están escribiendo y acaban de escribir y ya aquí se autoevalúa, se escribe, se autoevalúa y se aplican los resultados. Están en este proceso de terminar de escribir, autoevaluar los resultados,
algún capítulo que haya quedado demasiado limitado, otro capítulo que haya quedado demasiado voluminoso. Bueno, pues hace el ajuste final para que los capítulos más o menos tengan cierta armonía, que no haya capítulos muy limitados con capítulos muy abultados. Esto pues siguiendo la secuencia sistemática de su investigación. Entonces, pues una felicitación y desde luego una felicitación a los distinguidos colegas, doctor Gustavo Moscoso, doctor José Jesús Angulo Aguirre. Pues una felicitación por el trabajo realizado. Pues tenemos resultados muy concretos ya y ojalá que este mismo año empiece ya a solicitar exámenes de grado, compañeras y compañeros de este tercer nivel de tutoría académica, para estar programando esos exámenes de grado y para que ustedes puedan participar ya en la siguiente ceremonia nacional de entregas de grados e imposición e investidura de togas e insignias en el evento que hacemos año con año. Entonces, pues, que están ustedes ya en la antesala. Pasó el tiempo muy rápido, sus 4 semestres del doctorado, y pues es un placer y un gusto que estén ustedes concluyendo el día de hoy, y que bueno, pues lo que falta que su director les haga la revisión y la evaluación que corresponda, y con esto pues ya tengan ustedes la posibilidad de solicitar su examen de grado. Eso sí, decimos con toda claridad que quien no haya terminado su tesis en el tercer nivel de tutoría tendrá que volverse a inscribir en tutoría 3 para terminar. En eso estamos. Y bueno, pues no sé si tengan alguna observación los doctores, doctor Moscoso. Sí, me permite Adelante. nada más recomendarles a los compañeros que no dejen este tema, ya concluyeron ahorita, y que a la brevedad empiecen a lo que se denomina el pulimiento de su tema, analizar, a revisar sus notas, las citas que realizan, ortografía, pulir las conclusiones para que ya a la brevedad ya podamos, los que ya no me lo han mandado, pues que me la manden, y los que ya me lo mandaron, esperar mi retroalimentación para estar ya en agosto haciendo un primer corte de caja aquí, comprometernos con el instituto para ya solicitar algunos exámenes, porque lleva un procedimiento del trámite y hay que hacerlo con el tiempo. Muy bien, algún comentario más que quieran hacer? Estamos a las órdenes antes de acuerdo con el programa, declarar clausurado este coloquio final. ¿Alguna comentario más quieran hacer? Incluso... Doctora, aprovecharé la oportunidad, perdón si se me permite el uso de la voz. Claro. Gracias de felicitarnos por la actividad académica del día de hoy, reconocer su liderazgo académico, doctor. Sin usted esta parte que hoy llevamos con toda puntualidad a buen puerto no hubiera sido posible. Felicitar al doctor Moscoso y desde luego he tenido la oportunidad de transitar con los que hoy hemos tenido la oportunidad de escucharnos. Felicitarlos a los de Tutoría Académica 3, en donde pues ya están a menos de un paso de obtener su grado, y en donde destacar que tenía una frase muy recurrente en clases donde les decía que en algún momento tendría la oportunidad de poderles dar un abrazo si coincidíamos en alguna parte de nuestra República Mexicana, y destacar que tuve la oportunidad en el Centro Universitario de la Costa Sur de nuestra Universidad de Guadalajara coincidir con Yetzabel Anaí. Un gusto el haberte podido saludar en forma personal, interactuar en forma académica. Ella pertenece a la red de la Universidad de Guadalajara.
yo fui invitado a dar una plática por aquellos lugares de nuestro estado en Jalisco. Y bueno, cómo podemos ver con satisfacción que esas herramientas que durante nuestro doctorado hemos ido adquiriendo, pues llevan a feliz término y me consta con todos ustedes. Solamente me resta felicitarlos, doctor, y felicitarlo por el liderazgo en el instituto. Gracias. Muchas gracias, doctor, por esa generosidad de siempre para con el instituto. Es un gusto siempre los encuentros que hemos tenido allá en Guadalajara y bueno, y estos encuentros vía remota, vía Zoom, ¿verdad? Que siempre son alentadores y que constituyen un avance muy significativo de la ciencia y la tecnología, en contraste con el retraso tan tremendo que tenemos en las ciencias sociales, como el derecho, la ciencia política, la ciencia económica, la administración. Es un contraste. Y por eso, pues hay que cultivar nuestra ciencia, las ciencias sociales, y sobre todo, en este caso, el derecho. Es un gusto. Sí, no sé, alguno de los compañeros participantes que quieran también exponer algo, si no, para concluir. ¿Alguien quiere tomar el uso de la voz? Bien. Pues entonces, adelante. Nada más agradecer a los profesores del posgrado. Creo que todas las materias que tuvimos desde primer semestre hasta cuarto fueron muy nutritivas, muy interesantes, cambian completamente la visión. Siempre he sido de la idea de que cada posgrado te va cambiando mucho la forma en que ves las cosas. Y pues también al doctor Gustavo, que pues es el que nos estuvo dirigiendo durante todo este transcurso en la investigación. Y pues estos coloquios que siempre fueron muy interesantes y ayudaban mucho a mejorar lo que íbamos haciendo semestre con semestre. Y pues saludos al doctor Angulo, a usted, doctor Ponce de León. Muchas gracias por la dirección que tiene de este posgrado. A usted muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguna Si otra me intervención? permite, perdón, sí, doctor, si me permite, pues yo también quiero agradecer a todos los maestros. Iniciamos con un excelente profesor que es usted, que nos llevó para desarrollar nuestro protocolo de investigación. En el transcurso, pues excelentes maestros y cerramos pues con broche de oro con el doctor Moscoso, ¿verdad? Que nos llevó y que nos permitió pues cristalizar pues aquellos sueños, ¿no? Orientarnos cuando, pues en mi caso, por ejemplo, que quería abarcar muchísimo y pues que me hizo entrar en razón, igual que mi compañera, ver precisamente que avanzamos mucho. Cuando yo veía mi primer protocolo y lo revisaba en cada semestre, decía, ay no, ¿cómo escribí esto, no? Y vamos puliendo y como una vez nos dijo el doctor Moscoso, este es el inicio, ¿no? El inicio de la investigación y pues creo que a lo mejor vamos a tener ahí algunos detalles, pero pues yo tomo el consejo y lo que él nos dijo es el inicio y lo que nos va a permitir perfeccionar y en un futuro pues ser pues grandes investigadores. Y muchísimas gracias por todas las atenciones. A usted por sus palabras. Toda obra humana es perfectible y estamos en un proceso dinámico. La ciencia es dinámica. Podemos incluso, he insistido mucho para los compañeros del primer y segunda etapa del proceso de la investigación, bueno, según el primer y segundo nivel de tutoría académica y primeras etapas del proceso de investigación. Les decimos, enamórense de lo que están haciendo. Pueden cambiar la investigación dinámica. Obviamente que los compañeros ya del nivel 3 pues ya concluyeron, pero todavía ustedes, los del nivel primero y nivel segundo, pueden cambiar la investigación dinámica. ¿Alguna otra intervención que quieran hacer, compañeras y compañeros, que concluyen hoy con este coloquio su semestre?
y a los compañeros que concluyen ya sus estudios, una felicitación porque pues, ya están en la antesala de su examen de grado, que pues es el examen de grado en el instituto, es una presentación ante la sociedad del esfuerzo que ustedes están haciendo, cada uno de ustedes están haciendo. No es, para nosotros, no es en sí un examen, sino una presentación. ¿Por qué? Porque simplemente quien hizo un esfuerzo permanente en los términos de tutoría y que tiene ya un trabajo de investigación aprobado por todos sus tutores, bueno, pues es un trámite, ya no se puede hablar. En el instituto no hay exámenes de grados por reprobados, ¿no? Hay exámenes de grado con aprobación ordinaria, con aprobación con felicitación o con aprobación honorífica, pero siempre el esfuerzo que hace, pues ya es un trámite para que no tengan el temor de que un examen de grado. Ustedes, los exámenes giran en torno a lo que ustedes hicieron, al trabajo que hicieron. En un examen de grado, los más informados son cada uno de ustedes que estuvieron directamente trabajando sobre su investigación. Entonces, pues los esperamos que hagan sus trámites lo más pronto posible, después de la evaluación que realice su maestro, doctor Moscoso, y estaremos pues ya programando sus exámenes de grado en estos dos trámites. Bien, pues, ¿alguna otra intervención? Bien. Entonces, si no hay otra intervención, siendo las 12:31, es un placer declarar concluido los trabajos académicos de este tercer, primero, segundo y tercer nivel de tutoría académica. Enhorabuena y bueno, pues les deseamos siempre muchas satisfaccionnes en sus tareas cotidianas. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, doctor. Un saludo a todos. Gracias, doctor Ponce. Muchas gracias, doctor Armenta, compañeros. Gracias, doctor Moscoso. Angulo, gracias. Felicidades. Excelente fin. Felicidades a los compañeros que ya van a terminar. Gracias, felicidades. Los alcanzamos pronto. Feliz fin de semana. Adiós, doctor Armenta, un abrazo. Hasta pronto, profesor. Gracias. Hasta luego, Oscar. Que estés muy bien. Adiós, doctor. Igual, Roberto. Un abrazote. Gracias. Abrazo.